Hola, soy Marjorie Rojas y les doy la más cordial bienvenida al Congreso Virtual El Poder de Tus Palabras, donde descubrirán la herramienta más valiosa que poseen y aprenderán a usarla para transformar su vida, sus relaciones y sus negocios. Hoy está con nosotros Mauricio Corrales, un motivador excelente que nos va a hablar acerca de cómo evitar quemar los puentes en nuestras relaciones. Es un gusto para mí presentarles a nuestro invitado de hoy. Mauricio Corrales es teólogo y motivador con 25 años de experiencia. Durante 12 años ha sido motivador de uno de los programas de televisión de mayor rating en Costa Rica. Y por 14 años ha sido productor del programa Sí se puede en Radio Nacional. Mauricio es además conferencista internacional. Hola Mauricio, bienvenido. Es un honor tenerte con nosotros hoy compartiéndonos todas tus experiencias y esos consejos valiosísimos que siempre das. Bienvenido. Muchísimas gracias. Para mí es un gran honor compartir con vos y con todas las personas que sé que vamos a tener interacción a través de estos medios de comunicación tan modernos que tenemos hoy día. Claro que sí, pero queremos conocerte un poquito más, Mauricio. Contanos cuándo y cómo descubriste el poder de tus palabras. Vieras que cuando yo estaba chiquitillo, decimos en Costa Rica, cuando era un niño, yo tenía un hermano que no me quería mucho. Y él me decía que yo era un gran labioso, porque por mi manera de hablar y por las cosas que decía, captaba mucho la atención de la gente grande y captaba mucho la atención de mis amigos. Y era una persona que tenía un nivel de influencia muy interesante a pesar de que yo estaba muy chiquito. Entonces yo creo que yo me di cuenta del poder de las palabras desde muy pequeño, pero fue en el año 82, cuando estaba en quinto año del colegio, que gané un concurso de oratoria a nivel nacional. Y entonces yo descubrí que tenía una vaina ahí que tenía que aprender a usar. Entonces creo que fue ahí a los 17 años de edad cuando descubrí que tenía esa inteligencia lingüística y además el don de poder comunicarme en un nivel muy sencillo y muy cercano a la gente. Y ahí descubrí el poder de las palabras, que a través de los años ya he ido entendiendo más y aprendiendo más y perfeccionando un poco las cosas. Y hoy día estoy plenamente consciente, aunque me falta mucho que aprender, estoy plenamente consciente de que las palabras tienen el poder de tocar el alma humana. Y cuando uno camina por el alma humana, está caminando por territorio santo. Entonces, es un gran honor y es una gran responsabilidad. Bueno, y por eso precisamente estás con nosotros hoy, por todo ese camino recorrido de aprendizajes que tenemos hoy la dicha de poder tenerte compartiéndolo con nosotros. Y hoy nos traes un tema que nos va a servir muchísimo para fortalecer nuestras relaciones, porque en las relaciones se construyen puentes y se construyen muros. Pero, ¿qué significa eso de quemar los puentes en nuestras relaciones? Esa frase que algunas veces escuchamos, ¿realmente qué significa eso? A ver, uno con lo que dice se puede acercar o se puede alejar de las personas. Hay palabras y tonos, pero sobre todo la intención que hay detrás de las palabras y de los tonos, que tienen el poder de acercarte o que tienen el poder de bloquear una relación. Cuando decimos que quemamos puentes, es que estamos destruyendo el nexo, el lazo de comunicación que tenemos con los demás. Yo puedo decir cosas muy bonitas, pero con mala intención. Y entonces es ahí donde las palabras se vuelven poderosas. Porque a veces uno puede que no hable muy bonito, a veces uno puede que no hable muy inteligentemente, pero si hay buena intención, si hay buena voluntad, entonces genera empatía.
y genera comprensión, pero a veces nosotros usamos las palabras para herir, para lastimar, para humillar, para agredir, para ofender, para manipular, para controlar a otros. Ahí es donde quemamos los puentes, ahí es donde rompemos ese lazo tan fino que nos une a otras personas. Por eso las palabras tienen que ser dichas en el momento adecuado, en el tono adecuado, pero más que todo con la intención adecuada. Entonces levantamos paredes y edificamos muros que nos impiden comunicarnos con los demás cuando detrás de nuestras palabras hay una mala intención. A veces decimos la verdad para herir, para lastimar, para hacer daño. Entonces, va a depender mucho de la intención de nuestro corazón, porque a veces decimos cosas no muy bonitas, pero con buena intención, y entonces tienen un buen efecto. Porque detrás del uso del vocabulario, detrás del uso del idioma, hay una ley que se llama la ley de la causa y del efecto. Y las palabras están sujetas a esa ley. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? A decir palabras que nos acerquen a las personas, a decir palabras que nos ayuden a acercarnos de una manera empática, decimos ahora, pero más que eso, de una manera sincera, honesta y respetuosa con la gente. Muy bien. Mauricio, hay un famoso dicho que dice así: las palabras se las lleva el viento. ¿Es realmente así? ¿Eso sucede? No, las palabras que el viento se lleva son las palabras superfluas, las palabras sin poder, las palabras que se dicen sin amor. Pero ¿qué va? Las palabras tienen, una vez que una palabra entra por el oído, llega al alma, llega al corazón. Entonces, no. Vieras cuántas personas permanecen heridas por muchos años porque recibieron palabras, por ejemplo, hijos que reciben palabras muy hirientes de los papás, y esas palabras quedan grabadas para siempre. Nada que se las lleva el viento. Entonces, las palabras dichas con amor y con buena intención se graban en el corazón, igual que las palabras que son dichas con odio, con resentimiento, con mala intención. Eso de que las palabras se las lleva el viento, como te digo, vamos a decirlo en buen tico, son las habladas que no tienen mayor trascendencia, importancia, pero las palabras que salen del corazón, de la parte profunda, íntima del ser humano, siempre alcanzan también la parte profunda e íntima de la persona que las recibe. Las palabras que se lleva el viento son las palabras, las tonteras que decimos, pero no. Quisiera uno que las palabras se las lleve el viento, porque a veces uno dice cada tontera, ¿verdad? Pero no, las palabras son tan poderosas que se vuelven tatuajes en y en el alma de la gente. Muy bien. Dijiste hace un momento aprender a comunicarnos en el momento oportuno de la manera adecuada. Eso me suena mucho como aprender a hablar bien, pero ¿qué es hablar bien? ¿Qué significa oportuno? ¿Qué significa adecuadamente? Hay una palabra de domingo, una palabrilla de domingo que no usamos normalmente en nuestro vocabulario cotidiano, que se llama afabilidad. La afabilidad es el arte de hablar. Porque uno cuando habla tiene que tener dos cosas: orden y cuidado. Entonces hay que hablar con orden y con mucho cuidado. Uno tiene que ser benigno. Benignidad significa suavidad para hablar, inteligencia para hablar, cortesía al hablar, el tono adecuado, el gesto adecuado, el momento adecuado. Hay que ser muy cuidadoso. Fíjate que, nada más para hacerte un comentario interesante así, en la Biblia, que es un libro que habla de tantas cosas importantes, hay un capítulo entero dedicado al uso de la lengua, porque es peligrosísima. Es que viera lo que uno hace con la boca, viera lo que uno hace con la lengua cuando habla mal. Cuando habla mal, incendia un bosque uno con una palabra, desata una guerra, o, caso contrario, genera paz, genera empatía, genera bienestar.
Entonces hay que tener orden y cuidado a la hora de hablar. Y entonces, para repetirte el concepto, dicen que dice en el momento, con el tono correcto, con la intención correcta. Perfecto. ¿Podés compartirnos algunas técnicas, algunos ejercicios para desarrollar esa mayor conciencia de usar nuestras palabras de esa manera? ¿Cómo podemos hacer para detenernos un poquito? Porque a veces uno suelta y salió lo que salió, ¿verdad? Y después son los ayayáis. Pero Sí. ¿cómo podemos hacer para detenernos un poquito en el proceso y meditar un poquito más lo que vamos a decir? Uy, esa es una pregunta sencilla, pero muy complicada al mismo tiempo. A ver, cuando una persona está conectada al amor, la característica principal o la evidencia de que uno está conectado al amor es que le desea el bien a la gente y no solo le desea el bien, sino que le hace el bien. Pues desearle el bien a alguien y hacerle el bien a alguien es una señal de estar conectado al amor. Entonces, cuando hablamos, tenemos que tomar conciencia de si a la hora de hablar estamos hablando conectados al amor para desearle y hacerle el bien a quien nos está oyendo. Yo creo que no hay nada mejor que eso. ¿Por qué? Porque cuando uno está conectado con el amor, surge el respeto. Y el respeto es que te veo valioso, que te veo valiosa y por tanto te trato como corresponde. Entonces, si yo te veo a vos como una persona valiosa, a la hora de hablar te voy a hablar como mereces que te trate, con cortesía, con respeto, con amabilidad, con esa intención de que mis palabras te sirvan, te ayuden, te edifiquen, te alimenten. Eso es lo que en psicología llamamos hacer depósitos en la cuenta bancaria emocional de una persona. Entonces yo te digo cosas para aumentar la cuenta bancaria o, caso contrario, desconectado del amor, digo cosas que son retiros en la cuenta bancaria emocional. Entonces, por ejemplo, cuando un papá le dice al hijo, idiota, inútil, maricón, le está haciendo retiros en la cuenta bancaria emocional. No hay ninguna intención ahí de hacerle el bien a la gente. Entonces yo creo que el mejor ejercicio y la mejor técnica es que antes de hablar tomemos conciencia de si estamos conectados al amor o desconectados del amor. Porque desconectados del amor fácilmente herimos, lastimamos, agredimos y hacemos daño. Entonces no creo que exista mejor técnica que antes de hablar, tomar conciencia, que es lo que dicen, conectar la lengua al cerebro. Bueno, conectar la lengua al amor. Eso significa conectar la lengua al cerebro. Conectarla al amor para que lo que digamos, sea lo que sea que vayamos a decir, le haga bien a la gente que nos está oyendo, no que le haga mal. Ok. ¿Y qué pasa, Mauricio, cuando quemamos algún puente y queremos volver a transitar por ese puente? ¿Cómo le hacemos? Ay, bueno, yo tengo una buena experiencia con eso. Yo quemé el puente principal que me conectaba con mi esposa durante un tiempo en mi vida. El puente se quemó. Para decirlo de otra manera, yo perdí la confianza y perdí la seguridad con la que ella podía vivir respecto a mí. Entonces cualquiera me hubiera dicho, trate de reconstruir ese puente. No es así, no es así de fácil. Yo lo que hice fue volverme confiable yo por mí mismo, no para comunicarme con ella. Y una vez que ella me volvió a ver a mí confiable, me ayudó a construir el puente otra vez. No sé si me explico, porque es medio complicado. O sea, yo no cambié para volver a comunicarme con mi esposa. Yo cambié para ser mejor persona.
Y cuando ella vio que yo había cambiado de verdad, tuvo la voluntad otra vez de ayudarme a construir el puente. Entonces yo creo que la mejor manera es mejorar por uno. Yo no tengo que mejorar para quedar bien con nadie. Mejoro para quedar bien conmigo mismo. Y una vez que la gente me ve confiable, me brinda otra vez el puente de la confianza. Porque no puede haber confianza si uno no es confiable. Entonces me parece que por ahí anda la procesión, que por ahí anda el secreto. Sí, todo empieza por nosotros mismos y Sí. recapitulando un poquito lo que decías anteriormente con la base del amor. Y eso me lleva también a pensar un poquito más atrás que nos decías acerca de lo que decimos, cómo lo decimos, porque aquí estamos hablando de las palabras, pero está ese sentimiento detrás de las palabras, ¿verdad? Entonces, también creo muy importante, y aquí guíanos un poquito acerca de hacer esa conexión también con lo que estamos sintiendo, porque a veces no podemos conectar con el amor y no podemos generar esa confianza nuevamente porque ni siquiera hemos conectado con lo que estamos sintiendo. Entonces, ahí, Ay, qué profundo. ¿qué tan importante es hacer ese trabajo interno antes de empezar a construir cualquier cosa, ¿verdad? Llámese puente, llámese lo que sea. Sí. ¿Cómo podemos iniciar ese proceso de reconexión con nosotros mismos, Mao? Estás hablando de algo que es medular en la comunicación. Si me permiten hacer alusión a las palabras del ser humano más extraordinario que ha pisado este planeta Tierra, sin querer hablar de ningún aspecto religioso, porque no se trata de eso. Jesús dijo una frase en algún momento de sus habladitas que se echó tan interesantes, dijo algo que es importantísimo entenderlo. De la abundancia del corazón habla la boca. Ay, hasta que se me pararon todos los pelos, porque las palabras que salen de la boca van a ir impregnadas de lo que haya en el corazón. Entonces, una persona que está llena de rencor, es muy probable que sus palabras huelan, se perciban con rencor. Igual que cuando alguien está lleno de paz, las palabras que dice van impregnadas del aroma de la paz. Esa es la importancia de revisar el corazón, porque hay mentes y hay corazones llenos de miedo, llenos de tristeza, llenos de resentimiento, de odio, de soledad, de angustia, de inseguridad. Entonces, todas las palabras que salgan de ahí van a tener ese aroma. Me explico. Hay que revisar profunda y honestamente la motivación del corazón. Si yo no tengo un motivo para decir algo bonito, no lo digo. En esto la importancia del corazón, la intención del corazón. Por eso te decía que la intención detrás de las palabras es lo más importante. Y a veces nosotros somos, como te digo, un poquito descuidados a la hora de analizar de la fuente de la que están brotando nuestras palabras. Un corazón lastimado va a ser fuente de palabras lastimadas. O sea, de lo que uno tenga dentro se refleja a través de lo que dice. Por eso hay que revisar lo que uno tiene adentro. Antes de hablar, sobre todo cuando tenemos que hablar con personas que son importantes para nosotras. Y no solo eso, cuando hay que hablar temas importantes con esas personas, uno tiene que ver si la fuente de esas palabras está contaminada. Entonces uno tiene que estar en un continuo examinar su propia vida. Hay un filósofo griego que en este momento no me acuerdo, que dice que una vida que no se examina es una vida mal vivida. Uno tiene que examinarse todos los días. ¿Por qué dije lo que dije? Porque estaba reflejando mi frustración, reflejando mi dolor, reflejando mi enojo.
porque a veces decimos cosas desde nuestra situación emocional y entonces no nos damos cuenta que esas son palabras que van contaminadas. Por eso también decía el maestro que no es lo que entra a la persona lo que lo contamina, sino lo que sale. Y es que a veces de nuestra boca salen cosas muy feas, cosas muy hirientes, cosas muy oscuras. Entonces, recordar que las palabras están vinculadas profundamente al alma. Un alma herida, un alma triste, un alma a oscuras, probablemente haga que la boca abre palabras oscuras, desteñidas, insalubres, en fin. Hay que revisar la fuente, y la fuente del vocabulario es el alma misma, el corazón humano. Y Mauricio, y pensando un poquito en esa revisión, vos hablabas y yo pensaba en el silencio y pienso también en la audiencia que quisiera conocer cómo funcionan los silencios. ¿Podría el silencio ser una clase de extintor apaga incendios o podría funcionar como gasolina más bien al fuego? Es que así como hay que cuidar las palabras que se dicen, hay que cuidar las que no se dicen. A ver, es como una moneda que tiene dos caras. Hay gente que dice, es mejor estar callado y parecer tonto que abrir la boca y confirmarlo. Hay gente que dice, prefiero ser prisionero de mi silencio que prisionero de mis palabras. Entonces los silencios son tan importantes como las palabras. Hay que aprender a quedarse callado cuando hay que quedarse callado. Lo que pasa es que, por ejemplo, el que tiene miedo se queda callado cuando tiene que hablar. Ese es el asunto. Aprender a manejar los silencios es un arte tan importante como aprender a hablar. A veces uno se queda callado y también dice el dicho que el que calla otorga. Entonces, hay que interpretar muy bien los silencios, hay que aprender a usarlos y a veces es mejor no decir nada que decir cosas inapropiadas. Entonces, tenemos que tomar conciencia de cuándo hay que hablar y de cuándo es mejor estar callado. De cuándo, ahora, otra cosa también muy importante. Cuando uno está hablando no aprende nada. Uno aprende cuando se calla. Entonces es otra aplicación del silencio también. Mientras yo estoy hablando aquí con vos y con toda la gente que nos va a escuchar, yo no estoy aprendiendo nada. Solamente estoy hablando de lo que sé. Pero cuando me quedo callado y oigo a otro, uy, vieras cómo aprendo. Vieras qué sabroso. Por eso me encanta quedarme callado, porque mi profesión es hablar. Claro. ¿Ves? Y para eso tenemos dos oídos, justamente, y una sola boca. Y una boca para hablar menos. Ok. Bueno, Mao, estamos llegando casi al final de esta conferencia, pero vos mencionaste antes que la Biblia tiene justamente un capítulo completo que habla sobre la lengua. ¿Te recordás cuál es? Porque también nos gustaría que nos recomendaras alguna literatura, algún buen libro para complementar este tema tan importante. Sí, bueno, el capítulo que te mencioné, si la memoria no me falla, es Santiago, capítulo 3, que es una carta del Nuevo Testamento. Nos habla y nos hace reflexionar acerca de la importancia de aprender a hablar bien, de usar la lengua correctamente, porque una de las cosas más difíciles que hay en el arte del dominio propio, y cuando hablamos de dominio propio estamos hablando de la fuerza moral que se necesita para ser dueño de uno mismo. Y entonces la parte más importante del autocontrol y del dominio propio es aprender a ponerle freno a la lengua. Viera la gente cómo se mete en problemas por no saber ponerle freno, por no saber ponerle límite a la boca. Entonces, una de las grandes evidencias de que somos
dueños de nosotros mismos, de que tenemos control sobre nosotros, es aprender a hablar correctamente. Lao Tse, el filósofo chino del siglo VI antes de Cristo, decía que el que conquista a otros es fuerte, pero el que se conquista a sí mismo es poderoso. Esa conquista de uno mismo es el dominio de la lengua. Es la parte más difícil de la conducta humana. Ahora, libros que podría yo recomendar. Hay un libro que es un bestseller que todo el mundo conoce, pero no todo el mundo lo lee, que yo recomiendo siempre porque tiene la intención de ayudarlo a uno a ser mejor persona. Es un libro famoso, fácil de conseguir, fácil de leer, muy efectivo, muy cercano al intelecto de todos. Lo puede leer el universitario y lo puede leer el peón de la finca. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Es un libro que tiene información muy valiosa para cualquier persona que quiera mejorar, que quiera crecer y que quiera aprender. Hay libros más profundos, pero hay que empezar a tomar leche y ya después se come uno el bistec. Poco a poco va uno ahí. Perfecto. Hay un libro también que me parece a mí sumamente interesante, que es La Vaca. Tiene un nombre muy particular, es muy popular, pero es un librito que te hace tomar conciencia de cómo nosotros los seres humanos somos muy dados a usar excusas para todo. Hay gente que no mejora porque tiene una excusa, una justificación. Entonces, de lo que estamos hablando aquí hoy es de libritos fáciles de conseguir, fáciles de leer y de entender, pero que tienen una información muy efectiva para ayudarnos a mejorar como seres humanos. Excelente, nos quedamos entonces con esos títulos anotadísimos. Y bueno, Mauricio, sí, muchísimas gracias, no solamente por la recomendación, sino por toda esta riqueza que has compartido con nosotros en esta conferencia. Gracias por estar aquí hoy y darnos esos consejos tan útiles. Ya finalizamos la conferencia, pero nos quedamos con toda esa sabiduría que nos has compartido. Pura vida. Nada más, si me permitís, también les recomiendo a la gente, ojalá puedan leerlo con ojos de persona que quiere aprender de verdad a mejorar. Los evangelios de la Biblia son libros que tienen consejos tan importantes, que nos ayudan a comunicarnos mejor, a vivir mejor, a dormir mejor, a comer mejor, o sea, a vivir bien. Entonces, para mí, no he encontrado en toda la literatura universal unos libros que tengan consejos tan prácticos para la vida cotidiana y para que uno descubra una vida abundante que los evangelios. Jesús, maestro de maestros, luz de luz, señor de señores. No estoy hablando de religión, sino de información que lo convierte a uno en una mejor persona. Y eso es lo que uno quiere. Ser mejor papá, ser mejor mamá, ser mejor amigo, ser mejor creyente, ser mejor todo. Y eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Ser mejores. Te mando un gran abrazo a vos y a toda la gente que yo sé que de alguna manera va a recibir esta información, deseándoles todo lo bueno y todo lo bonito que la vida les pueda traer. Muchísimas gracias, Mau. Y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta conferencia. Los invito a que conozcan más de Mauricio Corrales. Aquí en su página pueden encontrar su biografía, están los enlaces a sus redes sociales y si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer sobre esto que Mauricio nos ha compartido el día de hoy, aquí mismo también lo pueden hacer. Y por supuesto, quedan invitadísimos para la próxima conferencia. Los veo ahí.